¿Cómo escribir verbos en presente continuo? Para iniciar este tema, debemos tener claro primero que todo en qué consiste la utilización de verbos en un tiempo presente progresivo o continuo. También podemos llamarlo gerundio, ya que este término es empleado en varios idiomas, como por ejemplo el inglés, para describir que una acción se está realizando y se continúa desarrollando. Recordemos que en el inglés los verbos se escriben con gerundio cuando se agrega un sufijo o una terminación ing. Ejemplo, sitting, standing, swimming, etc. Lo mismo sucede en el italiano. En el italiano el gerundio tiene unas terminaciones que lo identifican. Por tanto, debemos identificar el presente progresivo o gerundio como un modo del verbo que consiste en decir que una acción se realiza en el momento en que se menciona, pero de una manera progresiva, es decir, que se continúa realizando o simplemente que aún se realiza. Esta acción tiene una característica principal o esencial desde la parte gramatical, la cual consiste en que termina en ando o endo, dependiendo del verbo que se mencione. Recordemos que en el español sucede algo muy similar, y es que a nuestros verbos le agregamos estas dos terminaciones cuando decimos o hablamos de un tiempo presente continuo o progresivo. Ejemplo, caminando, comiendo, leyendo, riendo, cantando, etc. Veamos entonces un ejemplo. Laura dorme molto bene. En este caso, no estamos utilizando un gerundio o tiempo progresivo. Simplemente estamos utilizando un tiempo presente simple, con una forma normal. Cuando decimos dorme, es decir, duerme, estamos utilizando la forma simple del tiempo presente. Pero si decimos Laura está dormiendo o durmiendo en español, estamos hablando ya de una forma progresiva, ya que estamos mencionando que la acción se realiza, pero que se continúa realizando. Lo identificamos a través de la terminación endo. En este caso, el verbo dormir implica esta terminación, ya que no podemos decir dormando, ¿cierto? Sino dormendo. Aquí estamos entonces utilizando una forma progresiva, continua o simplemente aplicando un gerundio en el verbo dormir. Tenemos entonces que este tiempo presente continuo también tiene unas particularidades o formas de escribir. Una de ellas es la forma simple, ya que este formato habla de una sola palabra en el verbo, obviamente con el gerundio, que indica una acción contemporánea. En el ejemplo, Giuliano, bevendo a solo acqua, arrivò alla cima dell'Everest. En este caso, bebendo es el verbo principal de esta oración y que se está utilizando en tiempo presente progresivo o continuo. O simplemente decimos que posee un gerundio por la terminación en. Pero observamos que es una sola palabra, es decir, que es la utilización del tiempo presente progresivo de manera simple. También existe la forma compuesta, y es cuando el gerundio se usa generalmente precedido, es decir, antes del verbo, el verbo essere. Recordemos que este verbo es ser o estar y es el verbo principal del italiano, para indicar una acción que se está desarrollando o que está en desarrollo, como en la frase la gente sta facendo la fila per entrare allo stadio. Teniendo en cuenta lo dicho, en la definición observamos dos situaciones. El verbo sta, o sea, del verbo essere, estar, y el verbo facendo, que viene del verbo fare, hacer. En esta situación obtenemos una forma compuesta de utilización del tiempo presente progresivo, ya que estamos utilizando el verbo fare con la ayuda de un verbo auxiliar, en este caso sta, del verbo essere. Aquí es donde notamos entonces que cuando hay una composición de dos verbos, estamos utilizando la forma compuesta de este tiempo. Muy bien, espero que este pequeño y corto tutorial haya sido suficiente
para entender cuándo es la utilización del tiempo presente progresivo y las dos formas de emplearlo, dependiendo de la circunstancia de la oración o de lo que queramos mencionar. Si tienes alguna dificultad o inquietud sobre este tema, puedes irte al menú Contacto y comunicar tu inquietud o lo que desees saber o conocer a profundidad, o simplemente volver a observar este video. Que tengas un excelente día. Éxito.